En este punto, el 10.4, titulado Fases militares de la guerra civil, la evolución política y económica en las dos zonas, consecuencias económicas y sociales de la guerra, los costes humanos, bueno, pues se trata de explicar y de desarrollar la parte más militar de la guerra, pero luego también en cada una de las retaguardias, tanto de la zona republicana como del bando sublevado, qué sucede y luego, pues lógicamente las consecuencias, que la consecuencia política inmediata es el inicio, el establecimiento de una dictadura de 40 años eh, por parte del general Franco, pero claro, luego también los costes humanos y las consecuencias económicas, ¿no? En España. Aquí tenemos una foto de Robert Capa, un fotógrafo estadounidense que estuvo en la Guerra Civil Española, aparte de que fotografió a estrellas de Hollywood, etcétera, pero hizo un trabajo muy importante de documentación, eh, entre las que destaca esta imagen de la muerte de un miliciano, ¿no? Robert Capa, digamos que dentro del movimiento más progresista de los Estados Unidos, pues era lógicamente cercano al presidente Roosevelt del Partido Demócrata. En esta época, digamos que en Estados Unidos el Partido Demócrata estaba mucho más a la izquierda de lo que está ahora, eh, con, con, los actuales mandatarios, ¿no? El Partido Demócrata se supone que es la izquierda, el Partido Republicano en la derecha de los Estados Unidos. Y Robert Capa estuvo aquí, como muchos voluntarios también de la Brigada Lincoln, con las brigadas internacionales, ¿no? Esto ya lo sabemos, la llegada el 19 de julio a Tetuán, donde Franco se pone al mando de las tropas sublevadas africanas. En la península ya hay, desde el 18 de julio, hay enfrentamientos entre los milicianos y los sublevados. Ya hemos visto alguna foto de Barcelona intentando tomar los milicianos la Diputación Provincial. Y las zonas que cada bando, digamos, en los primeros días, 3, 4 primeros días del conflicto, pues domina, ¿no? Aquí se llaman rebeldes, es más conveniente llamar a tropas golpistas o sublevados, aunque rebeldes les denominaban los republicanos a los sublevados, les llamaban fuerzas rebeldes, claro, rebeldes contra el gobierno establecido legítimo de la República. Entonces, esto es un poco el marco general. ¿Qué va a suceder? Que gracias a un puente aéreo italiano, de aviones italianos y alemanes, va a haber un constante goteo de tropas hacia Algeciras, hacia Cádiz. En agosto Franco ya va a entrar en Sevilla y el objetivo, en agosto entra en Sevilla y a finales de agosto toma Badajoz con una represión brutal con el general Yagüe. Y ya se van a unir, digamos, la zona sublevada, tanto el norte con el sur, ¿no? Para tener, digamos, toda una vía de comunicación por toda esta zona, ¿vale? La zona republicana está aquí partida entre la zona norte y el resto de la zona que controlan, ¿no? De España, ¿no? Entonces, bueno, es importante esto, y también esto ya hay una ofensiva para tomar San Sebastián. Esto lo vamos a ver por partes, ¿no? Pero sobre todo, el objetivo es marchar sobre Madrid. Marchar, que todas las fuerzas marchen sobre Madrid de forma conjunta y terminar con la guerra lo más rápido posible, lógicamente. Las primeras operaciones, julio-septiembre del 36, la iniciativa nacionalista llamada, porque ellos se llamaban los nacionalistas, la España nacional, el cruce del estrecho, consolidación de los territorios sublevados y la unificación de las zonas nacionales a través de Extremadura, con el coronel Yagüe, lo que he comentado antes de la ocupación de Badajoz en la frontera con Portugal, quedando más o menos esta región unida y ya marchando a través de esta línea por Trujillo, Navalmoral de la Mata, Talavera de la Reina. Lo que pasa que aquí, en lugar de ir contra Madrid directamente, y tenemos a Mola, la ofensiva norte va a ser en julio
del 37. De momento vamos a ver el intento de tomar Madrid. Aquí tenemos a Mola como el 18 de julio del 36 ya baja hacia abajo con el objetivo de, con las tropas del general Saliquet, juntarse e intentar marchar con columnas sobre Madrid. Lo que pasa es que Franco va a intentar liberar, y lo va a conseguir, el Alcázar de Toledo, donde se había acuartelado el general Moscardo desde el inicio de la sublevación. Eh, lo va a conseguir el 26 de septiembre del 36. Esto va a permitir que Madrid se parapete con la llegada de las primeras ayudas de las brigadas internacionales, con el apoyo popular, con los mensajes de no pasarán, de la pasionaria, etcétera. Entonces, aquí tenemos, digamos, que Madrid gana tiempo debido a que Franco va a liberar el Alcázar de Toledo. La batalla de Madrid, primero, se va a iniciar el 18 de septiembre, la batalla de Madrid de septiembre a marzo del 37. Primero va a fracasar un ataque frontal sobre Madrid, posteriormente va a haber ataques alrededor de lo que es la capital, con tácticas llamadas de diversión, que se trata de abrir frentes alrededor de la capital, donde estallan batallas en la Sierra, Guadalajara, con las tropas italianas, la batalla del Jarama, ¿no? Son batallas alrededor de Madrid, ¿vale? Pero Madrid va a resistir. Entonces, la batalla de Madrid de septiembre a marzo del 37, Mola ataca por el norte, son frenados en la Sierra de Guadarrama por milicianos y fuerzas leales, reforzadas por el quinto regimiento llamado de Enrique Lister y Modesto, que son comunistas, y luego por el sur el coronel Rojo, que luego va a ser general, muy importante, y el general Miaja con brigadas mixtas. Las brigadas mixtas son una combinación de milicianos y ya el primer, digamos, esbozo de lo que va a ser el ejército popular, ¿no? Que es un ejército ya más profesional. También la CNT y el POUM en Aragón no van a poder conquistar Zaragoza. La batalla de la carretera de La Coruña, bueno, para acercar Madrid también fracasa. Y la batalla del Jarama con el objetivo de cortar la carretera de Valencia y dificultar el abastecimiento de la capital. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si está la carretera de Valencia, pues lo que se intenta es una ofensiva de los sublevados en la zona del Jarama para, bueno, pues que no entren alimentos desde la huerta valenciana, ¿vale? Y cortar, digamos, este acceso. O sea, se trata de, digamos, estrangular Madrid. Básicamente es lo que buscan los sublevados. A pesar de que en Madrid hay gente, mucha gente, muchos grupos sociales que están deseando que entren, ¿no? Ya los sublevados desde el principio de la guerra. Bien, y luego la batalla de Guadalajara, también con las CTV, los voluntarios italianos, para intentar romper el frente. Todo esto va a fracasar. O sea, el general Rojo, que es un coronel, luego va a ser general, Vicente Rojo, pues va a demostrar a Franco que con quizá menos fuerza y con movimientos rápidos defiende Madrid y va a hacer que Franco fracase en su intento de conquistar Madrid en todo este tiempo, entre septiembre y marzo del 37. Al aguantar Madrid va a ocurrir lo siguiente, que va a haber una ofensiva en el norte. Por ejemplo, fijaos aquí el 19 de julio del 37, estas ofensivas que ya han tomado Irún, lo que se hace es cortar el paso de la frontera con Francia, San Sebastián, etcétera. Muchos de estos milicianos y soldados van a volver a pasar la frontera por aquí y van a volver hacia Cataluña para seguir luchando, ¿vale? Y luego en abril del 37 es el bombardeo de Guernica, de la Legión Cóndor. Durante todo el año 37 es toda la ofensiva norte que va, digamos, a ocasionar la pérdida de los recursos mineros. Fijaos aquí, Gijón, el 21 de octubre del 37, Oviedo también en el 37, Balmaseda, los gudaris, vascos, los soldados vascos del PNV también, digamos, se van a rendir en Santoña, en Santander, bueno, todos estos meses del año 37 en la ofensiva del norte
y van a acabar ocupando País Vasco, Cantabria y Asturias, con el, digamos, acontecimiento del bombardeo de Guernica, bastante cruento, por cierto. En diciembre del 37, los republicanos intentan una ofensiva en Teruel. O sea, todas las ofensivas de los republicanos parece que en un principio van a llegar a buen puerto, pero les cuesta mucho tomar cotas o tomar poblaciones o ciudades para luego, digamos, tener que retroceder. Esto ocurría, esto fue una tónica durante toda la guerra. La diferencia de armamento era importante respecto, en este momento, entre la ayuda italiana y alemana y la ayuda soviética. Acabó en desastre y además en esta contraofensiva los franquistas llegan ya a Vinaroz, aquí, ¿vale? Y rompen la zona republicana entre lo que es aislando a Cataluña del resto del territorio todavía controlado por la República. Esto es muy importante. Luego, ¿qué va a ocurrir? Pues nada, pues va a ocurrir en julio del 38 intentar romper esta situación. La guerra está muy centrada aquí ahora mismo, en esta zona de Cataluña. Entre octubre y septiembre, perdón, entre julio y septiembre octubre del 38 se va a llevar a cabo la batalla del Ebro, que es la batalla más importante y decisiva de la guerra civil, donde hubo más de 100.000 muertos. El general Rojo, digamos, planea una ofensiva al cruzar el río por ciertos puntos, en la zona de Sangüesa, etcétera. Se trata de abrir una bolsa en la zona, digamos, controlada por los sublevados, para luego ir abriéndola progresivamente en una ofensiva, digamos, que les pudiera llevar a tomar Zaragoza o, digamos, romper todas estas líneas enemigas, que va a acabar en fracaso también la batalla del Ebro. Finalmente, bueno, pues hay que retroceder y sería cuestión de tiempo porque en febrero del 39 ya es un, digamos que casi un paseo triunfal y ya se toma Cataluña. El 27 de enero las tropas entran en Barcelona. En diciembre del 38, antes, noviembre-diciembre del 38, las brigadas internacionales ya se han retirado, o sea que ya la República prácticamente va a perder. Pero lo que pretenden los mandatarios de la República, que en este momento es el presidente Juan Negrín, que es socialista, es aguantar. Aguantar para que estalle la Segunda Guerra Mundial y el conflicto español quede dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y así, digamos, obligar a Reino Unido y Francia a intervenir en ayuda de la República. Esto no va a suceder así, porque la Guerra Civil Española va a acabar el 1 de abril del 39 y la Segunda Guerra Mundial va a empezar el 1 de septiembre del 39, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir una vez que ya ha caído Cataluña? Pues que se empieza a hablar de, digamos, una paz. Una guerra civil, bueno, pues debe acabar en paz, porque es un conflicto civil y entonces hay propuestas, los 13 puntos de Negrín, por ejemplo. Franco lo va a rechazar todo, Franco quiere la rendición incondicional y posteriormente va a reprimir todo lo que pueda y más. Va a haber mucho exilio, pero claro, la gente que no ha podido exiliarse o que no ha podido salir de puertos como el de Cartagena o como el de Valencia, pues bueno, pues le espera un futuro cuanto menos dudoso o peligroso, ¿no? Entonces hay un golpe de Estado contra la República, un golpe de Estado republicano contra la República en marzo del 39 en Madrid, con el coronel Casado, Julián Besteiro y Cipriano Mera, que se hacen con el control de Madrid, y su objetivo es rendir la ciudad. O sea, darle la entrada a las tropas del general Franco. Y finalmente la guerra termina el 1 de abril, pero es gracias también, aparte de que la República, lógicamente, está es un muerto viviente, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay un golpe de Estado dentro del propio gobierno, de la estructura de poder republicano, que le entrega el poder a Franco, finalmente. Esto viene en los apuntes, ¿no? Entonces se firma la rendición, por tanto no es una paz, es una victoria, prácticamente, de Franco, que luego pues hay un desfile, el desfile de la victoria, donde hay tropas italianas, etcétera. La evolución política de las dos zonas,
Esto es lo de la batalla de Madrid. Aquí hay imágenes de la batalla de Madrid, sobre todo fueron importantes. Aquí está el fondo, fijaos, la Puerta del Sol, el No Pasarán, esto es la Plaza Mayor, eso es un lema que, digamos, promovieron los comunistas, y sobre todo fueron importantes las batallas en la zona de Ciudad Universitaria, ¿vale? Fue importante. Aparte de otros frentes, ¿no? Pero el frente de Ciudad Universitaria fue de los más movidos. Entraron hasta Moncloa prácticamente al principio, hasta la zona de Moncloa los sublevados. Pero Madrid resistió toda la guerra prácticamente. Aquí la campaña del norte. También hay que citar la batalla de Brunete, que bueno, es una ofensiva republicana para provocar que los franquistas, los sublevados, traigan tropas del norte a Madrid. Pero bueno, en el año 37 la zona norte ya es del bando sublevado. Aquí tenemos un poquito como Bilbao. San Sebastián es cortada rápidamente en la frontera en septiembre del 36, pero luego toda la zona norte, Reynosa, Balmaseda, Bilbao, digamos que eh, forma parte del bando sublevado. La campaña de Aragón, entre septiembre del 37 y otoño del 39, son ofensivas republicanas con el objetivo de reconquistar Zaragoza o de conquistar Zaragoza para levantar la moral de las tropas. Destacan las batallas de Belchite, pero sobre todo lo que más nos interesa es la batalla del Ebro, que tiene como objetivo unificar las zonas eh, de centro y levante, que habían sido en Vinaroz divididas. Y vamos ahora, aquí tenemos ya prácticamente el final de la guerra y la rendición de Madrid, que es el 28 de marzo. Cataluña cae en enero y la guerra termina el día 1. Consecuencias, bueno, pues refugiados, básicamente los que no pudieron marcharse pues van a sufrir la represión, pero es que luego los que marchen a Francia también, una vez que estalle la Segunda Guerra Mundial, Francia, una parte de Francia, la que va a ser ocupada por los nazis, y luego va a haber un régimen colaboracionista con los nazis, pues muchos republicanos, por petición de Franco, van a ser enviados a España y van a ser fusilados también. Entonces es un poco lo que va a ir ocurriendo. Causas de la victoria de Franco, la victoria nacionalista, o de la España nacional, como ellos se llamaban. ¿Por qué? Pues en la zona republicana hay en la zona hay una mejor organización política en el sentido de que en la república hay una fragmentación de la ideología de izquierdas, ¿vale? Esto es un poco ya la evolución de las dos zonas. Por ejemplo, en la zona republicana pues coexisten dos poderes antagónicos. Por una parte, el gobierno legítimo, que en los primeros meses no tiene poder real hasta que llega Largo Caballero en septiembre, octubre del 36. Vamos a ver ahora cómo cae el gobierno de Largo Caballero, que va a incluir a comunistas y a gente de la CNT, incluso del PNV. O sea, fijaos un poco la diversidad que hay ahí. Y luego los comités revolucionarios, que van a aprovechar la guerra para hacer la revolución. Pues aquí todo lo que es, digamos, los juicios sumarísimos contra los simpatizantes de la sublevación, sobre todo en Madrid, en la cárcel Modelo, y las sacas de Paracuellos del Jarama, pues están relacionados con este tipo de, digamos, de formaciones, ¿no? De los comités revolucionarios. Posteriormente, cuando el gobierno de Largo Caballero ya profesionaliza las fuerzas militares, aumenta la intervención estatal en la economía, pues digamos que se van a paralizar en muchos casos la represión contra los simpatizantes de la sublevación en Madrid, ¿vale? Por tanto, ahí tenemos el gobierno de José Giral, que es un gobierno de republicanos, y luego el de Largo Caballero, que es un socialista, ¿no? Ya sabemos quién es Largo Caballero.
¿Cómo va a acabar esto? Pues con los sucesos de mayo de 1937, que es digamos, es un acontecimiento bastante lamentable, sobre todo en Barcelona, donde acabaron a tiros cenetistas y comunistas. Por ejemplo, aquí desapareció Andreu Nin, jefe del POUM. Hay una presencia ya de stalinistas que quieren, digamos, mantener el orden en la zona republicana y unificar el mando para llevar a cabo la guerra como consideran ellos que se tiene que llevar. El Partido Comunista, para muchos historiadores, es el partido del orden en la zona republicana. Ojo, que esto es importante, porque los comunistas eran un partido muy disciplinado, con mucho tinte soviético, ¿no? La disciplina, el ejército y, claro, pues las milicias muchas veces entre las milicias votaban a ver si cumplían la orden de un oficial. Esto para llevar una guerra, pues es un poco, bueno, ¿vale? Pues bueno, ahí están y al final son los comunistas con gente como Lister, etcétera, los que a partir ya la presencia es muy fuerte. Y luego termina con el gobierno de Negrín, que es socialista, que disuelve las colectivizaciones que habían hecho los de la CNT, ¿vale? Empieza a respetar otra vez la propiedad privada. Había mucha gente que estaba con Franco en la zona republicana que decía que con Negrín se vivía bien. O sea, fijaos, digamos, ya ese respeto, porque lo que hay que hacer es el esfuerzo de guerra, llevarlo a cabo y programa los 13 puntos, que es una oferta de paz a Franco. Va a despedir las brigadas internacionales y va a restablecer incluso el culto católico. O sea que con Negrín, digamos, las posturas, aunque lógicamente hay una presencia importante de las fuerzas de izquierdas, pues hay una moderación en ese sentido, ¿no? Por tanto, estos son los tres presidentes de la República, cuatro si contamos a Casares Quiroga en la zona republicana. También pues hay una nacionalización por parte del Estado de empresas como CAMSA y control bancario, colectivización de empresas y tierras, aunque no en el sentido de la CNT, ¿vale? Que son los que, digamos, habían colectivizado pues en Aragón, etcétera. Zona nacional, rápidamente el poder desde el 1 de octubre lo tiene Franco, que es jefe del gobierno, del Estado y del ejército. En el año 37, en abril, se crea el partido. Lo que quería Franco era que no hubiese partidos. Entonces él lo que hace es aglutinar todo. El que quiera conmigo en este partido, que se va a llamar Falange Española Tradicionalista y de las Jons, donde va a integrar a los falangistas y a los carlistas, que en un principio pues no se llevaban muy bien tampoco, pero la clave es estar con el mando único, que es Franco. O sea, esto es mucho más sencillo. Es un estado más sencillo que el republicano. Eh, y se empiezan a, digamos, a establecer leyes, que es un gobierno de predominio militar, como el Foro de los Trabajadores, donde queda abolido el divorcio, los estatutos de autonomía, hay una contrarreforma agraria, lógicamente, la tierra es devuelta a sus propietarios, el ejército y la iglesia son los pilares fundamentales del franquismo, y es un estado totalitario, autoritario, muy militar. Y sobre todo en los primeros años el franquismo, una etapa muy militar. Y leyes de prensa, por ejemplo, no hay libertad de prensa, el Foro del Trabajo es una institución como ya la que estableció con el Consejo del Trabajo Miguel Primo de Rivera, donde se aglutinan el sindicato y los patronos, el poder lo tienen los patronos, lógicamente, y la ley de responsabilidades políticas, muy importante, porque se van a llevar a cabo depuraciones y sentencias para todos aquellos que consideren que habían sido responsables desde octubre del 34. O sea, la gente que estuvo con la revolución de octubre del 34 también va a ser ajusticiada. Ojo, ¿vale? Y se abolen los sindicatos y los partidos. Entonces, bueno, esto es un poquito, aquí tenemos a Franco, jefe del Estado hasta el año 75, y es, bueno, pues homenaje a las brigadas, a la CTU italiana, las entrevistas en Bordiguera con Mussolini y con Hitler en Hendaya. O sea, Franco lleva unas potencias pro eje, quiere entrar en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que España pues quizá no estuvo preparada,
no entró finalmente. Y bueno, pues estos son los milicianos. Este es el ejército, un ejército profesional, ¿vale? Son legionarios, pero bueno, son ejércitos franquistas de tierra. Y bueno, pues los milicianos en muchos de los casos no van bien parapetados. Entonces, bueno, hasta que no se crea el ejército con brigadas mixtas, pues no, la República no tiene un ejército eficaz que pueda plantar cara a, a a los sublevados. Y bueno, pues luego la represión y la violencia, todo simpatizante del Frente Popular debía ser ajusticiado y fusilado. Y también, lógicamente, en zona republicana, pues también se reprimió a los llamados quintacolumnistas. Aquí tenemos a legionarios haciendo prisioneros, sobre todo en las zonas rurales, donde la conflictividad laboral en el campo era importante, pues se reprimió con mucha fuerza y mucha dureza. El exilio y los campos de concentración, campos de prisioneros llamados rojos, esperando juicio o esperando condena, y poco más. O sea, y luego respecto a la cuestión económica, que es el final de la cuestión, pues nos podemos imaginar, todo se reduce, son 250.000 muertos los que deja la guerra y unos 600.000 exiliados. También las fuentes bailan, las cifras bailan, pero sobre todo la juventud se vio afectada, la juventud lógicamente, sobre todo también la que perdió la guerra, y también empiezan a pagar siempre cuando hay este tipo de conflictos los intelectuales. O sea, la intelectualidad del país se vio afectada y se tuvieron que exiliar, sobre todo la mayoría, sinceramente, de los intelectuales que eran republicanos, profesores universitarios, ingenieros, arquitectos, médicos, sobre todo marcharon muchos a México. Y otros tantos también a la Unión Soviética, y sobre todo los niños de la guerra, que también marcharon a la Unión Soviética y que luego hicieron allí vida, estudiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Inflación también. eh, entonces la España de posguerra pues tiene una situación bastante lamentable y bastante paupérrima. No se restablece la producción hasta el año 1950, la producción industrial. O sea que digamos que 15 o 20 años España está, bueno, pues además aislada. Pero esto lo vamos a ver ya en el bloque 11, porque España en un primer momento quedó aislada después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, no había entrado España en la Segunda Guerra Mundial, pero Franco era partidario de las potencias del eje, de la Alemania nazi y de la Italia fascista. Pero esto, insisto, es del bloque 11.